Bien, entonces, ¿No le paraste en vez de que le pusieras en grabar? no, es que más bien está comenzando apenas. Ok, porque se veía como que estaba grabando. Sí, nada, todavía no. Ok, entonces la vez pasada, si nuestros cálculos son correctos, terminamos todas las piezas hasta la 6 supuestamente, ¿no? Es decir, todos los anillos, las partes principales, y bueno, nos falta agregar por aquí la cubierta entonces, y después la perilla de freno que está indicada como que es un subensamble todavía del ensamble general, ¿no? Entonces bueno, vámonos a esa número 7, que va a ser esta cubierta. Bueno, está bastante sencilla en realidad, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar una nueva pieza. Cuando se le ocurra comenzar, ahí está. Y vamos a ver. Entonces, igualmente, pues podemos hacerla ya sea por revolución o extruyendo y agregando eventualmente el chaflán. Cualquiera de las dos opciones nos da el mismo resultado, ¿no? ¿Qué les parece si en esta ocasión, nada más para que no se nos olvide, comenzamos haciendo el sólido de revolución a partir del plano alzado? Entonces croquisamos y agregamos inicialmente, por supuesto, el eje de revolución. Ahí está, que debe de tener una altura de 1/4 de pulgada. Ahí está, 1/4 de pulgada. Y entonces el diámetro total de la pieza va a ser de 3 pulgadas. Entonces hacemos nada más como un tipo, por supuesto, rectángulo. Algo así, ahorita al final lo voy a cerrar. Y entonces desde la arista vertical hasta el eje de revolución, recuerden, tenemos que hacer cota de diámetro, no de radio. Colocamos, por supuesto, las 3 pulgadas. Y pues podemos achaflanar aquí mismo, ¿no? Para evitarnos operaciones en el Feature Manager. Podemos entonces expandir donde está el redondeo, aquí en el toolbar de croquis. Y aquí está el chaflán de croquis. Nos indica entonces que el chaflán tiene 2 milímetros a una profundidad de 45 grados, un ángulo, perdón, de 45 grados. Entonces comenzaríamos, por supuesto, haciendo uno de ángulo distancia, 2 milímetros, el 45 grados ya se encuentra por default, y seleccionamos únicamente el vértice donde va a suceder esa chaflanada, ¿no? Y automáticamente, si es que lo tienen, más bien automáticamente se los va a acotar. Y ya podemos revolucionar esta pieza. Salimos del croquis y en toolbar de operaciones elegimos revolución. Recuerden que es la primera vez que revoluciona este croquis, entonces él mismo me va a indicar que lo va a cerrar. Ahí está el prompt, desea que cierre automáticamente. Pues sí, sí quiero. ¿Cuánto es de chaflán? El chaflán mide 2 milímetros a 45 grados. Ahora vamos a realizar entonces los barrenos, que tenemos a 5,5 va pasado y se encuentran sobre un círculo de 2 1/4, 2 pulgadas y 1/4.
Entonces comenzamos. Recuerden, es mejor si preseleccionamos la cara donde van a residir los barrenos. Y entonces sí, vamos hacia el asistente para taladro. Ahora en la configuración tenemos dos opciones y ambas provienen de los taladros. Si esta vez no van roscados, obviamente la idea por ahí es que pase un tornillo, ¿no? Si es de 5,5, entonces ¿para qué tornillo sería? ¿Perdón? Sí, si el barreno es de 5,5, ¿qué tornillo ingresaría ahí? Sería un M5, ¿no? Sí, recuerden que siempre van como hacia abajo, ¿no? Sobre todo cuando saben que va tornillo. Entonces se sobredimensiona para que entre con holgura. Bien, entonces tenemos esas dos opciones, ¿no? O bien dentro de Unsymmetric elegimos márgenes de tornillo, un M5, o bien igual dentro de Unsymmetric elegimos el tamaño del perforador, que es un poquito más complicado, pues porque son bastantes más, ¿no? De hecho, vean, los incrementos empiezan de 0.1 y después ya van de 0.5, pues son más, ¿no? Pero bueno, en este caso nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces cualquiera de ellos que utilicen es correcto. Si por ejemplo yo ya tengo este seleccionado, entonces pongo el de 5.5. O bien, si me cambio hacia márgenes de tornillo, igualmente en Unsymmetric, nos aparece por estándar. Y si vemos el tamaño personalizado para un M5, vemos que default es de 5,5. ¿Sí? Igualmente, recuerden, hay este ajuste, ¿no? Puede ir así normal, puede ser más cerrada la tolerancia, o bien puede ir suelto. Normalmente, el tamaño que van a elegir, si va cerrado, normal o suelto, depende de qué tanta precisión tienen ustedes en su maquinado también, ¿no? No solo el maquinado, como les comentaba la vez pasada, a veces tú estás midiendo desde una pieza que ya está elaborada y entonces no tienes más bien existe mucha incertidumbre en dónde se encuentra ubicado precisamente el taladro, ¿no? Ahí es cuando utilizarías un ajuste un poquito más suelto. En el caso de tornillería, si quieres que no se mueva mucho, entonces lo dejas prácticamente al tamaño que tiene el tornillo, desde el M5. Cualquier tornillo es ligeramente más pequeño que su tamaño nominal siempre, ¿no? Y si no, no se le pierde. ¿Va? Entonces, si quieres que quede muy ajustado, lo dejarías, por ejemplo, el M5 a 5 milímetros, ¿no? Y no te dejaría mucho juego en el ensamble de la pieza, que a veces es deseable de esa manera. Bien, en este caso no hay problema. Y los taladros, bueno, más bien las rocas, ¿no? Tienen tamaños estandarizados. Claro. Por regular. Son las que menos tolerancia tienen. Si las brocas suelen ser muy cerradas en tolerancia. Ahora, ¿qué te arruina la tolerancia? El material, por sobre todo. Si por ejemplo el aluminio todavía se abre un poquito más de cuando lo perforas, los aceros sí la agarran así casi al tamaño nominal que le estás dando. Depende mucho de la dureza del material. ¿Va? Entonces, bueno, voy a dejar M5, bueno, ya está seleccionado. En este caso iría por todo o hasta el siguiente, no importa tampoco por el tipo de procesamiento. Y vámonos a posiciones. Entonces, si nos vamos a la vista normal, sabemos que tiene que estar incluido dentro de un círculo de 2 1/4 pulgada. ¿Sí? Entonces vamos a poner ese círculo. Ahí está. Lo volvemos una geometría constructiva. Y lo acotamos. A 2.25 pulgadas. O bien ya saben, 2 espacio 1/4 pulgadas. Y son dos barrenos, ¿no? Colocados sobre los vértices en el cuadrante. Ahí está una, dos, y aceptamos la operación. Material nos indica es otra vez aluminio, 6061. Y la pieza sería entonces ABH007. Creo que le estamos poniendo todavía el sufijo de ejercicio, ¿no? Aquí estamos.
007. Diego, está en posición en ese círculo y ahora no. El círculo... Sí, para poner la posición en ensalada, Ajá. lo hice con textura la corté y le di el marcado aquí. Pero te encuentras dentro de croquis. Ahora me parece para poner el salado, pero me parece. Estoy dentro de del. Siguiente viene el ensamble de la perilla que hace las veces de freno para el sistema. Tiene dos componentes que tenemos que realizar. La perilla como tal, no la manijita. Tiene por ahí el espárrago y por supuesto un elemento de toolbox que a final de cuentas es un opresor. ¿Okay? Entonces vamos a ver, comenzamos con la perillita entonces. Y a todas luces pues sí es más conveniente realizarlo en un sólido revolución, ¿no? Porque si no tendríamos que hacer una, dos extrusiones más un corte. ¿Ok? Otra vez, es más recomendable en este caso que lo hagan completamente sólido y después agreguen el barreno, ¿no? En este caso. ¿Por qué otra vez? Porque esto les genera automáticamente los callouts. Los callouts son las anotaciones automáticas que pone por aquí el software. Entonces ahí es donde sí nos conviene hacerlo de esa manera. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el sólido. Este ya fue. Salud. Entonces comenzamos con otra pieza. En este caso, recuerden, los vamos a orientar a través del ensamblaje. ¿Sí? Entonces la orientación no va a ser tan crítica para estos elementos. Pues vamos a conservarlo como está, ¿no? Nada más para irnos guiando sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar ya sea con revolución o ya saben ustedes sobre croquis. Vamos al alzado y generamos la línea constructiva que va a medir un total de 15 más 12.7. Aquí como observación, siempre debe de darse la longitud total de las piezas que se van a elaborar. ¿Okay? Porque el maquinista parte de ahí, ¿no? Corta su material en bruto a la medida que es. Entonces aquí sí le falta esa cota. Vimos que eran 15 más y aquí está la ventaja, ¿no? Que aquí al menos en Solid sí podemos hacer la operación aritmética directamente sobre el diálogo de cota. Y comenzamos como siempre trazando de manera burda el perfil de la pieza. Que nos dice que la sección más pequeña tiene media pulgada y la más grande tiene 2 pulgadas. Así que son los 50.8. Entonces tenemos aquí media pulgada, casi me quedaba de 3 octavos. Y la más grande dijimos eran 2 pulgadas, ¿no? Y finalmente, bueno, podemos acotar ya sea el 15 o el 12.7, ¿no? Salimos del croquis y hacemos la revolución. Cierra el perfil.
Ahí tiene como un chaflán. Ujú. Sí, a veces cuando son varios los chaflanes que se ponen, si tienes una medida general para ellos, lo que haces es esto, agregas una nota para el plano. ¿Sí? Entonces aquí te indica todos los chaflanes a 0.5 milímetros, 45 grados. ¿Sí? Entonces eso los podemos hacer en una sola operación. Pero nos conviene entonces comenzar con el barreno, para que después la operación de chaflanes ya pueda incluir también el que debe llevar ese mismo barreno, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar ahora a hacer el mismo barreno. Igualmente no hay problema si comienzan en una o en otra cara, va a dar exactamente el mismo resultado. Y vamos hacia el asistente para taladro. Nos indica, este sí nos indica que tiene los 5 milímetros exactos, ¿no? Entonces sí lo vamos a hacer a través, no de márgenes de tornillo, sino de tamaño de perforador. Y buscamos el de 5 milímetros. Va, por supuesto, por todo. Y esta la posición es fácil, ¿no? Pueden asociarlo al origen o bien pueden simplemente flotar sobre el círculo y lo asociamos al centro del círculo. ¿En cuál lo pusiste de tipo de taladro? ¿En taladro? ¿O va a tener Tamaño de perforadores. Bueno, sabemos que siempre tú puedes dar tu propia configuración del taladro, independientemente de que sea uno ya preconfigurado, pero a veces no es tan conveniente modificarlos, ¿no? Sobre todo te avienta un prompt ahí normalmente de que si quieres conservar esas modificaciones o cambiarles, todo eso, por eso tratamos de no hacerlo en medida de lo posible. Ahora fíjense la brutalidad de las brocas en sistema estándar. Déjenme, voy a inch y fíjense estos tamaños de perforadores. Tenemos alfabéticos, numéricos y fraccionarios. ¿Quién se aprende todos esos? No, no sé. Yo no. Ni los fraccionarios te sabes los más estándares, ¿no? Cuánto miden, pero por ejemplo, de tamaño de letras, fíjense, está todo el abecedario de brocas. Todo el abecedario de brocas. Sí, tienen sus tamaños, ¿no? Bueno, si ya vemos el tamaño personalizado, pues ahí ves ya cuánto mide cada una, pero para sabérselas todas está cañón. Luego te pasas, ya me acabé las letras. Ah, bueno, ahora tengo números. Y son los más chiquititos, unos cosititos todos estos, ¿no? Hasta que llegas casi al nivel del alfabético. Entonces por eso el sistema estándar es un poquito más cañón manejarlo, ¿no? Bueno, regreso al métrico. Dijimos que era tamaño de perforador y era el de 5 milímetros. ¿No lleva rosca, verdad? No, este no lleva rosca. La opción, si no quieres de hacer tú el achaflanado después, es que agregamos aquí mismo el avellanado. ¿Sí? Entonces, si editamos la operación del asistente de taladro, hasta abajo en el Property Manager, en el menú de opciones, hay un par de checkbox que te dicen agregar avellanados. El lado derecho es normalmente el lado donde comienzas, el izquierdo es el lado lejano del mismo taladro. ¿Sí? Para que lo tengan más o menos bien contemplado. Entonces lo marcamos. Y esto es lo complicado, ¿no? Que te dice, oye, ¿de cuánto quieres que comience tu taladro, no? Y entonces, pues si es de medio, pues teóricamente si agregamos una de 5.5, debería de hacerlo. Y a 90 grados significa que van a ser 45 y 45 distribuidos de cada lado, ¿no? Entonces 90 grados sería el equivalente a hacer el de 45. Lo complicado es esto, ¿no? Que tienes el tamaño total de la broca, no tienes el tamaño como tal de cuánto mide el taladro. Sí, bueno, si quieren lo dejamos así, ¿no? Para que también se enseñen a utilizar los avellanados. En este caso, acuérdense que este chaflancito se está haciendo porque se va a insertar un elemento redondo aquí, ¿no? Entonces, para que la inserción comience más sencillo, pues para eso le hacemos ese trabajo, ¿vale? Vamos a ver, voy a calcular, medir, y voy a medir desde la cara frontal del cilindro hasta donde llega el arista del avellanado, y no era de 0.5, era de 5.1, ¿se dan cuenta? El doble, ahí está lo complicado de hacerlo de esta manera, ¿no? Ahora que te encuentres una broca de 5.1, pues sí existe, pero está complicado. Tienes que ir con Richard, yo creo.
que tiene las brocas milimétricas de .1, ese Richard está extremo, ¿no? Sí, en vez de 5.5 agregamos broca de 6, que eso sí no hay problema. Otra vez voy a medir desde la cara cilíndrica frontal hasta el talado y ahora sí ya tiene profundidad de 0.5. Problema número 2. Las brocas no tienen un ángulo estándar de 90 grados. Entonces, si quisieras que fuera muy preciso esto, necesitarías un avellanador de 6 milímetros. ¿Sí? Las brocas de manera estándar tienen un ángulo de 118 grados. ¿Por qué? Bueno, a alguien se le ocurrió, o más bien probaron de que ese era el ángulo como óptimo para la remoción de viruta, ¿no? Por eso están de ese ángulo. ¿Vale? Pero bueno, por ahora ya nos dio y digamos que tenemos toda la herramienta necesaria para hacer los maquinados, ¿no? Bien, entonces ahora nos falta ahora sí hacer los chaflanes a los dos lados de la cara cilíndrica más grande donde se va a sujetar. Y entonces vamos al toolbar de operaciones y nos vamos donde está redondeo, expandimos y aquí está chaflán. 0.5 milímetros y sería las dos aristas del cilindro mayor. Ahí está. ¿También la de atrás? Sí, también la de atrás. Son 3 entonces. Pues la tercera digamos que la hicimos con el avellanado. A ver, entonces Sí, pero serían una que sería esta arista de aquí, segunda sería esta otra arista. ¿Y la de arriba no? Pues en general el espárrago no va hasta el final de la carrera, pues por eso la podemos evitar. Y acabamos por supuesto haciendo el taladro donde va a entrar el opresor, que es un M3 seguramente. Si voy acá arriba, en el plano del subensamblaje tenemos aquí el número 3, opresor de punta cónica M3, ¿sí? Por 5, 5 en este caso sería la longitud, no el paso. Bien, y entonces para esto pues obviamente vamos a ocupar un plano de referencia, ¿no? Digo, se puede hacer en un croquis 3D sin problemas, pero pues el punto donde se va a hacer el talado te va a quedar girando por todos lados del cilindro, ¿no? Y entonces lo que no quieres que todo esté tan bien definido como sea posible. Entonces en operaciones, vámonos a geometrías de referencia y agregamos un plano. Y digamos que yo lo quiero hacer a este lado, ¿no? A lo largo del eje Z. Y entonces tengo que comenzar seleccionando o preseleccionando el plano alzado. Sí. Se trabó. Ahí está pensando. Vaya. Guarde, en cuanto acabe de pensar, guárdelo. Sí, y utilizamos como segunda referencia entonces la cara cilíndrica, que va a aparecer primero perpendicular. No sé por qué le encanta primero hacerlos perpendicular, pero bueno, lo hacemos paralelo. Y ya si se van a una vez más hasta arriba del configuration, digo del property manager, pues ya nos aparece completamente definido, ¿no? Ya no hace falta ninguna otra referencia. Entonces aceptamos la operación y tenemos el plano. Bien, preseleccionamos el plano y comenzamos otro asistente para taladro. Y en esta ocasión, si nos vamos a los tapones rectos, el estándar por supuesto es métrico, va a ser roscado también, y vamos a ocupar un M3, habíamos dicho. Esta vez por todo no, solo queremos que aparezca de un solo lado, entonces la selección correcta de la condición final sería hasta el siguiente. Nos cambiamos a posiciones.
No había nada en el hospital. Pues le daría un sentido estético muy bonito, pero no mucha utilidad. También sería más fácil macholearlo, ¿no? Si está el avellanado. Si tienes, por ejemplo, un avellanador ciego, que es el que acaba en punta recta, sí sería más fácil, ¿no? Pero en este caso no ocupas uno ciego porque no tienes un agujero ciego. Un agujero ciego, decíamos, es el que tiene una profundidad definida, ¿no? En otras palabras, no va de lado a lado. Entonces aquí no nos agrega funcionalidad ni nada, se lo podemos quitar. ¿De qué tamaño era el...? Es un M3. Ok, entonces acotamos con respecto a la arista o a la cara, no importa en este caso. Como no es un croquis 3D, entonces sí podemos, tenemos esa libertad. Y después, pues la posición vertical es la que ya no está bien definida, ¿no? Siempre va a estar, por supuesto, sobre el plano el punto. Pero si lo queremos bien centrado, pues tendríamos que restringirlo también a que resida en el plano de planta, en este caso. En este caso, porque elegimos que el plano de planta, déjenme coloco de manera normal, sí se encuentra centrado con respecto a la geometría de la pieza, ¿no? Si no, tendrías que hacer un plano auxiliar todavía ahí que sí cruce por el centro. Que por qué no vamos a hacerlo, ¿no? Digamos que no diseñamos muy bien desde el principio, no comenzamos sobre los planos. Entonces vamos a agregar un plano de simetría que cruce por este centro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué vamos a hacer ahí? Sí, digamos que el plano, aquí está, de planta no nos pasa por el centro de la pieza, ¿no? Pero tú quieres que el tablado roscado sí quede al centro de la pieza, utilizando como referencia un plano que vaya al centro. O sea, hace otro plano y luego ya haces un plano central. Esa es una. Ahí está la forma que dice Dani, que son 3 planos. Es hacer un plano sobre esta cara, otro sobre esta cara acá abajo, bueno, es la misma cara en realidad, y luego hacer uno de centro entre ellos, ¿no? Es como la forma más larga. Más fácil todavía es si tú haces un croquis, digamos, en cualquier cara donde puedas obtener tú la posición del centro o el centro del círculo. Por ejemplo, voy a croquisar yo aquí en la cara frontal del cilindro y nada más agregas un punto. Ahí está el punto, lo basamos al centro. Y hasta ahí todavía no hay nada más que un punto en ese croquis, ¿no? Salimos. Y ahora sí, pasando por ese punto, recuerden, si tienes un plano que pase por un punto, sí tienes suficientes restricciones para, en todo caso, acotar un plano completo, ¿no? Entonces, si me voy a geometría de referencia, ahí está, agrego el plano. Mi primera referencia, obviamente, pues sería el plano de planta, ¿no? Que quiero que sea paralelo a ese plano de planta. Selecciono entonces paralelos en el Property Manager y como segunda referencia estaré utilizando pues ese punto. ¿Sí? Y ahí tendrías un plano que pasa por el centro de manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces, aunque el punto no resida en el plano en el que estás tratando de crear el nuevo plano, sí sirve como referencia, ¿no? Sí, porque a veces eso nos falla mucho, ¿no? De cómo crear planos en los lugares precisos donde los queremos. ¿Vale? Y ahí está. Entonces ahora, pues obviamente el plano existe después que el tablado roscado, entonces vamos a arrastrar el tablado roscado hacia abajo. Diego, Dígame. ¿me puedes repetir la parte pero que es que no me salió? El segundo plano, ok. Paso 1, César. Creamos un croquis que se encuentra aquí está, en la cara frontal del cilindro más pequeño. Y en ese croquis lo único que agregamos fue un punto. Y es un punto que coincide con el centro del cilindro precisamente. Después, al generar el plano, ahí está, seleccioné como primera referencia el plano de planta y seleccioné que debe ser, el plano que quiero crear va a ser paralelo precisamente a esa planta. Mi segunda referencia ahora entonces va a ser el punto de croquis que creamos en el croquis anterior. Sí, entonces es paralelo y pasa precisamente por ese punto.
A ver, César, trátele. Y nos resta, por supuesto, en el croquis del talado roscado. ¿Pusiste una segunda referencia en el plano? Sí, pues es lo que iba a decir. Nos resta nada más que el punto del talado roscado, pues también sea coincidente con ese plano que acabamos de generar, ¿no? Que bueno, puede ser con la planta en este caso, pero otra vez estamos tratando de asumir que no nos quedó ahí centrada el de planta, ¿no? Si lo hacemos coincidente, y eso hace que ya se encuentre completamente definido el croquis. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí no me gusta ver los planos. Los voy a ocultar. Y también podemos ocultar el croquis, que ahorita ya no cumple ninguna función. Yo digo, cuando quiero mirar la segunda referencia, nada más está el punto. ¿Y si se está mostrando el croquis, César? Sí. Entonces sí lo debe de mostrar. Y la que puede estar sucediendo es que pues no existe el punto, ¿no? Hay que poner un punto también en el del opresor. Ah, sí, por supuesto. Se pone el punto, pero se pone ya dentro del croquis que define el talado roscado. Son dos puntos, cuando La otra opción también, César, es que acá en el menú de ocultar o mostrar elementos tengas desactivado los croquis, que no creo, por default siempre aparece activado. Y este se va a llamar ejercicio 09 ABH PF, que por supuesto es perilla de freno, y no me acuerdo si le puse 2 o 3 dígitos, solo 2 dígitos. 01, ahí está el nombre de pieza. E igualmente se encuentra hecho de aluminio 6061. Y le agregaste otra tercera referencia. No, con 2 es suficiente. Un plano, lo seleccionas como paralelo y un punto son más que suficiente para definir otro plano. ¿No estará seleccionado como perpendicular, Dani? Es lo que estoy buscando. ¿Cómo llamaste el archivo? Bueno. Ahí otra vez. Si les queda el plano que es tangente a la arista cilíndrica del lado que no debería de ser, porque si pasa, lo que hay que hacer es editarlo. Y en el Property Manager le decimos invertir equidistancia, y aquí va uno o hacia otro lado, ¿no? Igualmente, en este caso las normales está bien que apunten hacia afuera, pero en ocasiones te va a tocar también invertir la normal, es decir, que la cara superior de tu plano, por decirlo de alguna manera, quede del lado
donde apunta la flecha. Si de vez en cuando les va a hacer falta, ¿no? Ahí está. El nombre del archivo PF01. es ejercicio 09 ABH PF01. ¿Por qué PF? Así le llamamos el nombre. Sí, perilla de freno. Y el material es aluminio 6061. Bien, vamos a hacer entonces la última pieza y por fin comenzamos a ensamblar. Y no, pero porque cuando le invierto la equidistancia el carro me muestra error. ¿Qué error lee, César? En el taladro roscado. Ah, ok. Hay que cambiar el lado, hay que editar el taladro roscado. Déjenme la vuelvo a abrir. Ok, voy a tratar de replicar lo que te pasa, César. Entonces invertimos la equidistancia y aparece del otro lado. Y el taladro les marca un error. Ok, acuérdense que el taladro inicialmente estaba hecho para dirigirse en una dirección, ¿no? Entonces eso es lo que puede ocasionarles el error. Para depurar ese error vamos a editar el taladro. ¿Sí? ¿Ya ven el error? Está apuntando en la otra dirección. Y esto lo van a ver generalmente o lo van a poder corregir en el croquis. Fíjense hacia dónde va a estar apuntando ahora la cota. ¿Sí la ven? Queda hacia afuera, ¿no? Entonces el truco es, otra vez, esto nos pasa normalmente cuando cambiamos de planos, que esta cota ahora debe de apuntar, pero hacia el otro lado, ¿no? Y para eso tenemos aquí el de invertir el sentido de la cota, ya va hacia adentro. Que bueno, no sé para qué lo hice si de todos modos ahí no va el taladro, ¿verdad? Pero bueno, para que lo vieran, ¿no? Cómo se depura ese error. Sí, entonces otra vez puedo volver a editar la dirección del plano. Sí, la cota ya quedó en el lado adecuado. ¿Por qué les pasó eso? Eso pasó porque se invirtió la normal del plano. ¿Sí? Si lo hubieran no solo volteado, sino aparte invertido la normal, ese error no tendría por qué salir. En teoría, ¿no? Vamos a probarlo. Entonces es el plano 1, lo edito, invierto la equidistancia, pero también invierto la dirección de la normal. Lo acepto y no, pues de todos modos. Pues no importa, ¿no? Lo importante es saberlo depurar. ¿Ok? Entonces lo voy a regresar a su posición original. Y ahí está. Pero, a ver. A ver, Bien, vamos a hacer entonces ahora el espárrago ya para terminar con las piezas. Vamos a ver revolución a todas luces, si no hay mucho que buscarle. Vamos a comenzar en el alzado y otra vez comenzamos con el eje de revolución, que yo quería que estuviera centrado, ¿no? Entonces podrías comenzar con una línea de punto medio y eventualmente volverla a una geometría constructiva. Ahí está, un clic, se vuelve constructiva, que tiene una longitud total de 35 milímetros, ahí por un poquito de tolerancia, porque por supuesto lleva la rosca, ¿no? Vamos a basarnos en la de 35. Y comenzamos a trazar el perfil.
que comienza con la cara posterior. El achaflanado lo podemos agregar un poquito después. Después, si este es de 5, el que sigue nos dice que es una rosca M6, entonces nominalmente tiene 6 milímetros exteriores, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer aquí como un pequeño stop, hacerlo uno más grandecito, y ahora sí ya continuamos. Luego al frente viene otro como stop, ahí está, viene una línea recta, y ahora sí ya viene la punta del espárrago. Entonces, el más pequeño, que es el posterior, tiene 5 milímetros de diámetro. Y esos 5 milímetros se extienden durante media pulgada. Después decíamos que seguía la rosca M6, entonces nominalmente la segunda sección debe tener 6 milímetros. Si ya se les enchoca esto un poquito, no se preocupen, lo arrastramos y no debe ser un problema, ¿no? Algo así, que se conserve más o menos la geometría general del modelo. Luego el chaflán al frente tiene 2 milímetros de manera horizontal. Y tiene un diámetro final también de 2 milímetros. En este caso dense cuenta que como la línea es inclinada, entonces para acotarla con respecto al eje de revolución, pues tengo que acotar el punto, no la línea, no el punto final. Y finalmente nos dice que el ángulo total va a ser de 60 milímetros, pero acuérdense que los ángulos sí no podemos acotarlos con respecto al eje de simetría o a la línea de revolución con los 60 totales, ¿no? Entonces aquí sí necesitamos los 30. Sí, de hecho iban algunos intentos futiles de hacerlo, pues no se logran, ¿no? Ah, y acabamos con el chaflán de la cara posterior también, ¿no? Que es la cara de inserción. Y nos dice que es igual de medio milímetro a 45 grados. Entonces vamos sobre el chaflán de croquis, aquí abajito de los redondeos. Algo así. ¿El chaflán siempre se lo pusiste de una vez? Sí, es para ahorrar operaciones, ¿no? Y ya una vez que está completamente definido, no nos resta más que salir del croquis y comenzar la revolución.
Y obviamente este ya no va a ser de aluminio, ¿verdad? Es de PTFE. Entonces material, PTFE. Y ahí está. ¿De dónde vienen aceros? PTFE es en los plásticos. El PTFE es el nylon normalmente. ¿Por qué no puede ser de aluminio esta pieza? Y lo vamos a ver aquí. Ok, esa perilla, dense cuenta que va a enroscar con esta otra pieza, ¿no? Con la número 4. Y esa número 4 la tenemos hecha de aluminio. De una vez para que se lo aprendan, las piezas que tengan entre sí contacto hecho para ser motriz no pueden ser del mismo material. ¿Sí? Esto tiene normalmente la tendencia a que se acoplen las rugosidades entre ellas mismas y entonces no corren de manera tan libre como uno quisiera. Por eso no ves tornillos de aluminio en piezas de aluminio, no son normalmente de aceros. ¿Sí? Todo eso tienen que tomarlo en cuenta cuando hacen un diseño. ¿Sí? Igualmente cuando dos piezas deslizan entre sí, no pueden ser del mismo material, ¿no? Si vas a hacer carritos, sobre todo ese tipo de cosas, no metes aluminio con aluminio, metes aluminio con latón, con cobre, cosas así, ¿no? Sí, para que no se te acoplen las rugosidades y que pueda deslizar libremente. ¿Va? Es bien importante. Porque cuando los maquinas, como son materiales muy similares, entonces las rugosidades que adquieren pueden llegar a ser muy parecidas. Sí, eso hace que se acoplen, ¿no? Y entonces no se mueven. Sí, entre ellas digamos que tienen las mismas imperfecciones, ¿no? De una manera muy similar. Sí, consejo del diseñador, ¿no? Ok, entonces nos falta hacer la rosca. Normalmente en Solid no hacemos roscas esquemáticas, ¿no? Esquemáticas es precisamente hacer el corte, pero de una vez les voy a enseñar a hacerlas porque pues se ven bien, ¿no? ¿Por qué no? Lo que realmente hacemos en Solid, necesitamos saber la profundidad de la rosca. En este caso tenemos que son 35 milímetros menos 12.7, la rosca mide 22.3. Ok, este dato sí lo necesitarían. Ah, y menos 2 todavía, ¿no? Entonces serían 35 menos 12.7 menos 2, tendrías una rosca de 20.3. Ojalá que alguien se vaya a acordar de este número porque yo no. 20.3. Normalmente lo que hacemos para no agregar roscas esquemáticas, acuérdense que en cualquier pieza que ustedes tengan rosca, le agrega este circulito exterior, que es lo que conocemos como la rosca cosmética, ¿no? Entonces tú puedes agregar rosca cosmética prácticamente a lo que sea, siempre y cuando la geometría sea cilíndrica. ¿Ven? Es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, si nos vamos a la parte de insertar, en el menú de hasta arriba, busquen uno que dice anotaciones. Aquí está anotaciones. Y aquí se van a encontrar el que dice rosca cosmética. Ahí está. Y lo primero que te va a pedir es el arista donde comienza la rosca cosmética, ¿no? Entonces seleccionamos ya sea la arista frontal o la posterior. Y ahora sí te pide que configures esa rosca. Puedes hacerlo ya sea por estándar o tú hacer tu propia rosca. Dense cuenta que lo que vamos a configurar aquí va a ser el diámetro de la rosca cosmética y después cuál va a ser la profundidad de la rosca cosmética. ¿Sí? Entonces del estándar podríamos agarrar directamente el Ansimetric, te aparecen las estándar y él ya se dio cuenta más o menos de que estás metiendo 6 milímetros de diámetro, no puede estar un poquito pasadito, un poquito más pequeño, lo va a detectar como M6 normalmente. Puede ir hasta el siguiente o puede ir hasta los
20.3 milímetros que habíamos dicho. Sí, y fíjense esto, ¿no? Lo que les decía. La aproximación es más o menos buena si tú al diámetro nominal le restas el paso, pero no es exacta, ¿no? Aún así, de manera ya práctica, sí nos funciona que lo hagamos así, restándole nada más el paso, ¿no? Por ejemplo, aquí la rosca cosmética que nosotros utilizaríamos, o el talado que utilizaríamos para comenzar esta rosca sería de 5 milímetros. Sí, se fijan, no es mucha la diferencia, ¿no? Punto 119 milímetros, que no es tanto, ¿no? Entonces sí es una buena aproximación, ¿vale? Bueno, entonces lo aceptamos. Y por supuesto aquí al frente aparece la rosca cosmética. ¿Dónde le pusimos los 20 Los 20.3 en la profundidad, Dani. Ok, sí. ¿Cómo fue que sacaste lo de la rosca cosmética? Ok, te vas hacia insertar y te bajas hasta anotaciones y ahí está contenido rosca cosmética, aquí está. Si la van a editar, tienen que buscar la operación en la cual se generó. Y normalmente esas roscas se generan en operaciones de revolución o de extrusión. Si expandimos, por ejemplo, aquí esta revolución, aquí se pueden dar cuenta que esta es la rosca cosmética. ¿Sí? Entonces, editamos la operación. Y lo que me preguntaba Dani, hay que elegir esta profundidad especificada y aquí ya puedes dar la longitud total de la rosca. Momento, ya nos de la configuración. Sí, claro. Bueno, realmente esta es la forma SolidWorkera de hacer este tipo de cosas, ¿no? De hecho, inclusive en dibujo esto lo vamos a poder importar, ¿no? Sin tener que hacer rosca esquemática. ¿Por qué preferimos no hacer la rosca esquemática? Porque gráficamente es pesado. Sí, y lo que quieres aquí es ahorrar recursos, ¿no? Van a ver cuando lleguemos a ensambles ya de 20, 30 piezas, eso afecta bastantito, ¿no? Por eso lo hacemos de esta manera. Aún así, para que no se decepcionen porque no hicieron tornillos según ustedes, les voy a enseñar cómo se hace un tornillo. Lo primero que necesitamos, bueno, obviamente lo vamos a hacer a través de un corte barrido. Sí, ya saben, le ponemos una guía y le damos un perfil que va a cortar, ¿no? El perfil sería pues un triángulo, ¿no? A grandes rasgos. Pero antes de eso necesitamos una curva que sea la guía, ¿no? Y tiene que ser una espiral. La puedes hacer en croquis 3D, pero no te va a salir, te lo garantizo. Y para eso ya hay herramientas, ¿no? Entonces nos vamos al toolbar de operaciones. No suprimimos La rosca no hace falta, si quieren suprímanla. Ahí está, para que no se encimen entre ellas, ¿no? Lo primero que vas a necesitar para generar una curva de espiral va a ser un croquis que tenga únicamente un círculo, ¿ok? Y normalmente lo haces justamente donde quieres que comience la espiral, en este caso, pues en esta cara frontal del cilindro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un croquis aquí. Ahí está. Y lo único que vamos a hacer va a ser proyectar la cara exterior del cilindro. Entonces puedes seleccionar el arista y simplemente convertir entidad, ¿no? Y ahí está. Ese croquis es todo lo que debe de llevar. Siguiente, te vas al toolbar de operaciones y te vas hasta donde están las curvas. Y aquí hasta abajo aparece una de hélice y espiral. Si no has hecho tú el croquis que tenga el círculo, aquí te lo va a pedir, seleccionarías la cara donde quieres que empiece, pero como ya lo generamos, pues ya seleccionamos nada más la curva que ya tenemos, o directamente desde el Feature Manager seleccionan el croquis donde lo quieren. ¿Sí? Y ahí empieza a aparecer un poquito de la espiral que vamos a hacer, ¿no? Las opciones para configurar van a ser el paso y el número de revoluciones, en este caso nos sirve. Tenemos el paso, por supuesto, pero no sabemos cuántas revoluciones son, ¿no? Rayos, entonces esa no. La altura, otra vez en ambiente SolidWorkero, es cuánto mide en total, ¿no? La profundidad o como le quieran llamar.
¿Sabemos la altura? 20.3, ¿no? ¿Sabemos el número de revoluciones? No. Rayos. ¿Sabemos la altura? Sí. ¿Y el paso? Sí. Ahí nos clavamos. Listo. Entonces, el alto, que dijimos es la profundidad o la longitud de la cuerda, va a ser de 20.3 milímetros. El paso es una M6, entonces la M6 lleva un paso de 1 milímetro. Y vamos a invertir, por supuesto, la dirección de la espiral. Ángulo inicial de lo más vital para hacer una rosquita aquí de manera esquemática. El ángulo inicial normalmente va a comenzar midiéndose desde la planta. Y lo que tú necesitas para poder poner el perfil que vas a cortar es que coincida con el inicio de la guía, ¿no? Entonces vamos a tratar de que coincida en cualquiera de los planos. Por ejemplo, si yo lo pusiera a 0 grados, déjenme aproximo hacia acá. Si yo lo pusiera a 0 grados, fíjense aquí el inicio de la curva. Si se encuentra precisamente coincidiendo en la planta, ¿no? Si fuese a 90, estaría en el alzado. Inicialmente estaba a 270, bueno, es en el alzado, pero abajo, por supuesto. Y ahí está. Entonces, fíjense el sentido de los ángulos positivos, ¿no? Está comenzando de aquí hacia arriba, ¿no? Si, por ejemplo, a 90 grados, ya está en el alzado, ¿sí? No importa cuál pongan, siempre y cuando el ángulo inicial coincida con alguno de sus planos base. Si no está centrado en sus planos base, otra vez, tenemos que hacer un plano nosotros auxiliar para que podamos hacerlo coincidir con ese plano. Bien, sí, lo mismo que hicimos hace ratito, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a 0 grados para que coincida en la planta. Y en este caso, tú decides si vas a hacer una rosca derecha o una rosca izquierda, ¿no? Definiendo el sentido de giro del mismo. Normalmente los tornillos son de rosca derecha, es decir, si giras hacia la derecha se aprietan. Pues vamos a dejarlo de esa manera, ¿no? Que sería, por supuesto, el sentido horario. Si quieres que la rosca todavía se abra, por ejemplo, si tuvieras un tornillo o una rosca más bien para tubería, que es cónico, el famoso NPT, entonces todavía le tendrías que agregar una hélice. Si en nuestro caso no hace falta, la hélice se refiere a que se va abriendo o cerrando a un cierto ángulo. Va, pues en este caso no lo necesitamos, ¿no? Luego jueguen con él, no se preocupen. Bien, entonces lo aceptamos. Y ya tenemos la espiral. Fíjense, me voy a ir normal a la vista de planta, que bueno, realmente sería la vista superior. Y si yo me voy al final de la hélice, precisamente aquí es donde voy a encontrar el punto final inicial más bien de la curva, ¿no? Esa es la idea. Entonces comenzamos haciendo ahí en planta un croquis. Vamos a hacer el perfil que se va a cortar, que sería pues básicamente un triangulito, ¿no? Y me aproximo, por supuesto, a la cara o al punto inicial de la curva. ¿Y vamos a hacer un triangulito? Claro que no. Vamos a utilizar la herramienta de polígonos, que también por eso hago Diego, ¿Sí? ¿en dónde creaste el error? En la planta. Bueno, si dejaron a 0 grados el inicio de la hélice, es en la planta. Si es a 90 grados, sería en el alzado, ¿no? Si es a 180, sería en la planta. Y así nos vamos, ¿no? Ok, y entonces nos vamos hacia la herramienta de polígono. Vamos a decirle que son 6 no, sino 3 caras. 3 aristas, perdón. Y tienen las opciones de hacer un círculo inscrito o uno circunscrito. Si el inscrito, por supuesto, es donde el círculo queda adentro de tu geometría. Ahí está. El circunscrito, pues totalmente lo contrario, ¿no? El círculo se encuentra por fuera, ahí está. Y ahí tú acotas, ¿no? Para lo que vamos a hacer ahorita, no importa el que hagan, de hecho vamos a acotar desde el centro hasta la punta del triángulo. Entonces no hace diferencia alguna, ¿no? Me voy a quedar con cualquiera de ellos. Y lo que vamos a hacer ahora es que el punto inicial de la curva debe de coincidir con el centro del triángulo.
Después, el centro del triángulo con el vértice que queda apuntando hacia adentro del cilindro, los vamos a alinear de manera vertical. Y finalmente, la distancia una vez más entre el centro y el vértice que apunta hacia el cilindro, la vamos a poner pues de 1 milímetro, ¿no? De 1. Y listo, acabamos ese croquis. Boncho, ¿me preguntó algo? Sí, me faltó la segunda condición que pusiste. Alineamos verticalmente el centro del círculo con el vértice que apunta hacia adentro del cilindro. Ok. Sí, obviamente también tratas primero de girarlo, ¿no? Déjeme aquí esta distancia. Ahí está. Sí, primero lo tratas de orientar en la posición que necesitas, ¿no? Y después ya ahora sí lo alineas. Listo, y entonces tenemos todo lo necesario para realizar el corte barrido. Desde operación de corte barrido, y aquí ya no hay gran cosa que hacer, ¿no? Primero seleccionamos, por supuesto, el perfil, que en este caso sería el triángulo, y después la curva, que sería la hélice. Ahí está, ya la dibujó más o menos. Y aceptan la operación y ya tiene ahí más o menos su tornillito, ¿no? Y tenemos espárrago. Ahora les va el secreto. El secreto es que realmente ¿dónde estás? Aquí estás. El perfil con el que está haciendo este croquis no debería de llevar la profundidad de 1, ¿no? Debería llevar de medio milímetro. Pero también los 60 grados no son exactos, ¿no? Los 60 grados se utilizan para rosca acme. Y la rosca acme es la que van a ver como con perfil trapezoidal. Sí, entonces es como una aproximación nada más, digo, para que se visualice, ¿no? Realmente lo que importa es la indicación que tú das de la rosca como tal. Sí, pero en esencia debería llevar medio milímetro de profundidad. De hecho, si modifico el croquis que genera y en vez de 1 milímetro le pongo medio milímetro, van a ver cómo se produce de hecho una rosca acme. Y esa es la rosca acme. Sí, que es una rosca de un poquito más de precisión en avance, ¿no? De hecho, en usillos que queremos hacer sin retorno y eso, utilizamos este tipo de rosca. Pues ensamblar. Ya lo regreso a 1 milímetro.
Vamos a dejar así o con el guiado. Con el de Déjenlo así. Sí, pues es relativamente poca la rosca, entonces no tiene por qué volverse tan pesado. Y este sería ABHPF 02. el material. Sí, ya está. El material es PTFE. Y cuando se encuentra el material del TPS. Creo que va a estar en plástico, César. Bien, entonces ahora sí comenzamos el ensamblaje. Y en esta ocasión en particular, pues no requerimos de un diseño, no todas las relaciones de posición van a darse por contacto. No empezamos diseño, pero sí comenzamos examinando. Vamos a ver a quién nos conviene hacer la pieza fija. Pues lo más seguro es que sea el cilindrote, ¿no? Que tenemos marcado con el número 4, entonces va a ser la 004. Bien, entonces va a ser la primera que insertamos. Ahí está, y otra vez inicialmente pues se encuentra completamente libre, ¿no? Para que no se nos vaya muy lejos, sobre todo cuando queramos hacer el focus, que recuerden con la tecla F, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar el origen. ¿Sí? Entonces vamos al menú de las gafas en 2015, aquí en 2016 el ojo, y seleccionamos ver orígenes. ¿Sí? Y ahí ya podemos ver un poquito más en dónde se va a posicionar. Sí, recuerden, comienza fijo, sigue un poquito lejos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a flotar la pieza. Y déjenme, les hago esta demostración muy padre que está por aquí. La voy a girar un poquito. Ahí está, algo así. Vamos a ver si nos sale. Sí, y lo que voy a hacer es que voy a agregar una relación de coincidencia entre ambos orígenes. Este que es el del ensamblaje en general, de hecho aquí lo pueden ver si lo selecciono. Y este que es el origen de la pieza, por supuesto. Si yo agrego aquí una relación de coincidencia, fíjense cómo no solo coincide el punto de origen, coincide también la orientación de las piezas. Y de hecho, dense cuenta que con esto tengo ya completamente definida la posición del modelo. ¿Sí? Porque estás dando el punto donde se ubica y estás dando también la orientación al mismo tiempo. Entonces, ¿Y por cuál se elige? ¿Por la pieza o por el...? Es que se van a coincidir. Con la del ensamble. Si la del ensamble es el padre de todo ahora. Así es. Sí, y fíjense cómo, pues normalmente te muestra el XY, ¿no? Sí, entonces esta es la forma de tener un control un poquito más, más fuerte sobre lo que va a ser la posición de la pieza. Sí, normalmente simplemente la insertábamos, hacíamos un clic y donde cayera, ¿no? Sí, bueno, esto se debe de hacer normalmente también para que tengas una orientación adecuada. ¿Vale? Bien, entonces vamos a poner más piezas. ¿Lo puedes repetir un momento, Diego? Claro que sí. Ahí está la pieza, está rotada, se encuentra en cualquier lugar arbitrario. Y entonces cuando tú agregas una relación de posición entre el origen, en este caso del ensamblaje, y el origen de la pieza, que se encuentra por supuesto aquí mostrado, no solo van a coincidir los puntos de origen, también va a hacer coincidir la orientación de los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces aquí origen, ahí está, coinciden perfectamente. Bien, más control. Ya no te va a hacer falta hacer la fija, porque ya tienes posición y tienes orientación, ¿no? Acuérdense
Si se van a sus clases de geometría general, tenemos 3 grados de libertad en cualquier figura, ¿no? En cualquier geometría. Tenemos 3 referidos a la posición y 3 referidos a la orientación, ¿no? Que son básicamente los ejes X, Y y Z y la rotación alrededor de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, en un sistema coordenado en Euler también son otras rotaciones diferentes. ¿Va? Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Si tú restringes posición, restringes orientación, ya no hay grados de libertad para esa pieza o para ese cuerpo en el espacio, ¿no? Bien, bueno, ya nos dimos un poquito de geometría por ahí descriptiva, ¿verdad? Marca error. Marca error porque está fija, César, hay que flotarla. Bueno, vamos a quitar los orígenes. Y esto no lo habíamos hecho antes porque estábamos diseñando en contexto, ¿se acuerdan? Entonces ahí ya aparece normalmente la pieza fija, pero le puedes quitar lo fijo y de cualquier manera está referida a los ejes del ensamble como tal. Entonces por eso no lo habíamos hecho. ¿Va? Bueno. Pero no importa que no haya ninguna fija. No, si está totalmente definida, no importa. Si no está completamente definida en ninguna de tus piezas y aparte no hay una relación de fijo, nunca vas a lograr que el ensamble quede totalmente definido. Es más, ninguna pieza va a estar totalmente definida. Sí, porque no tienes una referencia fija, ¿no? Una bancada como tal, por decirlo de alguna manera. ¿Va? Bueno, sigamos insertando piezas entonces. Podemos insertar la tapa de una vez, déjenme ver dónde ensambla. Pues hasta arriba de esta, entonces podemos insertar la tapa. Como la acabamos de hacer, entonces la tenemos aquí en los últimos, ¿no? Entonces pueden arrastrar desde aquí, acuérdense el ejercicio 09ABH007. Entonces arrastramos directamente desde esa ventanita y la traemos hacia el ensamble. Vamos a hacer relación de coincidencia entre la cara inferior de la tapa y del cilindro. Que viene coincidente. O si son pro, recuerden, simplemente dejamos presionado Alt y arrastramos la cara que queremos que coincida hacia la que queremos con la que se relacione. Sí, ahí está la coincidencia y este te da más opciones, ¿no? Que si haces con selección múltiple. Por ejemplo, sabes que sí está bien la coincidencia, pero yo la quería al revés. Bueno, en este caso se va a ver muy feo, pero ahí estaría al revés. Y las puedes voltear o puedes cambiar también el tipo de relación que estás agregando. A mí en lo personal, esta técnica me gusta un poquito más que hacer selección múltiple. ¿Va? Bueno, la aceptamos. Ya coincide. Vamos a agregar ahora la concentricidad para que ya quede completamente definida. Entonces, esta cara queremos que coincida con esta de acá, ¿no? De manera concéntrica. Entonces igual pueden hacer selección múltiple, una y otra, se espera un poquito, y aquí se las pide, ¿no? El problema es que si lo haces de esta manera, no te va a dar automáticamente el menucito que te dice que puedes bloquear la rotación, ¿no? En este caso no hay problema, ¿verdad? Pero cuando pongamos tornillos, sí es un poquito más conveniente hacer el arrastre con Alt o directamente desde relación de posición. Mi consejo es, para que se vuelvan más productivos, es que este botón de relación de posición únicamente lo utilizan cuando hacen relaciones avanzadas, ¿sí? De ángulo que puede variar, distancia que puede variar, ancho, todas esas, normalmente las hacemos con este botón, o si la vista no es muy buena, si tienes demasiadas cosas y la visibilidad no es buena, te vas a relaciones de posición. Si no, te verías muy novato si te vas a relaciones de posición para hacer, por ejemplo, una concentricidad, ¿no? No tiene sentido, ¿vale? Ahí va una, ahí va la otra concentricidad del otro tornillo y por supuesto con esto la pieza queda totalmente definida. No, en este caso no bloquees la rotación, sobredefiniría el modelo, ¿no? Sí, ahí te va. Me puse a editar cualquiera de las relaciones de concentricidad
y si le doy bloquear rotación, me va a avisar de que se va a sobredefinir el modelo. Y esto nos sirve también para que depuren, porque es muy común que sobredefinan el modelo. Por esto, ¿no? Si bloqueo la rotación de cualquiera de estas, entonces ya no me serviría la otra posición, ¿cierto? La otra relación está sobredefinido, ¿no? Y tengan mucho cuidado con esas cosas. Les va a costar mucha experiencia llegar a eso, ¿no? A saber de que, agregué esta y se sobredefinió porque tenía esta otra, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar. Les doy esta como tip, ¿no? O sea, cuando se sobredefine, entonces empieza a quitar hasta el final. Cuando se sobredefinen, empiezan a aparecer acá abajo en rojo y la pieza también te aparece con un aviso acá rojo, ¿no? Y te dice el modelo está sobredefinido. Yo mismo sugiero cuál se va a quitar. No, te toca. Te toca. En este caso, si ya los dos son sobredefinidos, pues ya no puedo rotar. Ya no puede rotar, ¿no? Entonces bloquear la rotación está de más. ¿Va? Y estas son de las que más les van a costar. Sí, la experiencia es lo que les va a dar ahí como el feeling de cuál es ir quitando, ¿no? Para que no se sobredefina todo. Ok, siguiente, que nos sigue aquí de poner. Brida para anillo, que es la número 2. Que se encuentra acá abajo. Pero esta creo que todavía no la podemos ensamblar. Yo creo que ponemos primero los anillitos. Ponemos el número 10. Ahí está. Y el número 10 es una arandela, entonces necesitamos cargar el toolbox. Ok, ¿por qué ahora ese? Porque si no pongo ese, pues no puedo poner... Bueno, puedo poner esta otra de aquí abajo, que la tenemos con el número 6. Va, primero el 6 y luego la arandela. Número 6, ABH006. Esta no la hicimos hoy, entonces no va a estar aquí en los de acceso rápido. Entonces nos vamos a insertar componentes. Y hay dos formas de insertar todos de un jalón. Primero, si se van a examinar, pueden hacer también aquí selección múltiple de piezas. O segundo, ya me salí, perdón, pueden ponerle aquí el pincito. Entonces, cuando ponen este pincito, insertan una pieza y no se quita este menú. Si te deja seleccionar todavía otra pieza. Por ejemplo, ahí va. Está el pincito, selecciono la número 006. Que por supuesto viene en anillos, ¿se acuerdan que vendían ahí las tres configuraciones? Ahí está, la ponen donde sea por ahorita, y se fijan, no se cierra por acá la ventanita. En este caso la conservo porque tenemos tres configuraciones de anillos, entonces es buena idea tener 1, 2 y 3. Y para el primero en particular, pues sí, la configuración 006 es conveniente, la necesitamos. El segundo lo voy a poner en la 00. ¿En cuál iría? Nada, pues si quieren los configuramos en orden, no importa, ¿no? El primero le ponemos la 03. Aceptas la configuración. Para hacer las tres. Para que salieran las tres. Forma número 1, desde insertar componentes, pones aquí el pincito, ya, y entonces abres la pieza que necesitas. Ahí están anillos, y ahí está 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿no? La otra forma, que a mí me gusta más, es realizar copias rápidas. Para tener copias rápidas, necesitas que ya se encuentre insertada una de las piezas que vas a copiar. Y haciendo selección múltiple, nada más haces clic y arrastras una y arrastras 2. Ahí está el 03, el 05 y ahí está el 06. Entonces el 06 necesitamos que se ensamble en este refrentado de acá abajo, ¿no? Entonces obviamente esta pieza nos va a estorbar un poquito la vista. Lo que podemos hacer es aquí ocultarla rápidamente. Y establecemos una relación de concentricidad entre el refrentado y el diámetro exterior o el interior, cualquiera de ellos funciona,
del anillo. Entonces venga para acá. Y ahí está. Y en este caso, sí tenemos que bloquear la rotación. Porque no va a existir otra concentricidad que de una posición completa o una definición completa de la posición del anillo, ¿no? Entonces ahora sí bloqueamos la rotación. Y tenemos a dónde va esa pieza de manera vertical. Parece que no. Sí, todavía nos falta la pieza en la que se ensambla al parecer, ¿no? Pero bueno, ahorita ya está concéntrica, ¿no? De hecho, todas van a ser concéntricas, ¿no? Entonces, pues de una vez podemos establecer todas esas relaciones de concentricidad. Ahí va otra. Bloqueamos la rotación. Y entonces ahora el anillo más grande, que es el 003, ese sí debe de coincidir con la cara inferior de la pieza que ya colocamos, ¿no? La 006, si no me equivoco. Y entonces ahora sí podemos agregar una relación de coincidencia de esta cara con la cara superior del anillo, que es el más grande como referencia, ¿no? Entonces, coincidente, y esta pieza tiene que quedar ya completamente definida. Ahora vamos a ver dónde va el anillo, el mediano, el que es el 005, marcado con el número 5. Y ese anillo va hasta esta cara de acá. Está bien lejos, ¿no? No importa. Vamos a utilizar una vista de sección para poderlo ubicar de manera más sencilla. Ya establecimos la concentricidad, entonces ya no es un problema. Entonces, con respecto al plano alzado o lateral, cualquiera de ellos nos va a dar el mismo corte aproximadamente. Vamos a hacer un clic sobre él, preseleccionamos y aquí arriba seleccionamos donde dice vista de sección. Aceptamos la vista y ahora sí podemos ensamblar con un poquito más de calma, ¿no? ¿Qué hiciste ahí en último? Una vista de sección, preseleccioné únicamente el plano alzado y le apreté acá arriba en vista de sección. Y ahí plano alzado, vista de sección, me hace un preview por supuesto de la vista de sección. Con estos controles tú puedes jalarla hacia donde quieras, girarlo, cualquier cosa que se te antoje, aquí lo puedes hacer de manera manual o de manera un poquito más precisa, pues acá tienes también los controles numéricos, ¿no? En este caso lo voy a dejar referido al alzado
La acepto y ahora sí nada más me falta establecer una relación de coincidencia entre la cara superior del anillo y la cara que queda interna del cilindro. Coincidencia y queda totalmente definido también. Sí, no desapareció la certeza. No se borró, Dani, sigue en la lista. Sí, pero como que con el corte se llevó todo lo que había. Sí. Ah, bueno, no hay problema, ¿no? Si la regaste en la vista de sección, digamos que como le pasó a Dani ahorita, ya te llevaste todo hacia acá o hacia acá, que es lo que te pudo haber sucedido. Eso tiene que ver también con la dirección de la vista, ¿no? Por ejemplo, aquí si inviertes la dirección, ahí va hacia el otro lado ahora, ¿no? No, que se llevó fue la otra pieza, la que se va a insertar. Ah, pues entonces sí, si te pasa eso, simplemente no, más bien desactiva la vista. Ahí está, no, déjame la riego así. Y ya la acepto y chin, ya no hay nada, ¿no? Pero bueno, sabes que está la vista de sección y un solo clic sobre la vista de sección también la desactivo. Digo, Sí, una pregunta nada más, ¿qué eléctrico tenía el disco de la configuración 5? claro que sí, te lo doy. De las 5, aquí está. El exterior son 38.1 e interior 12.7. Interior 12.7. Media pulgada. Y 38.1 pulgada y media, ¿no? Ah, ok, el exterior es pulgada y media, ¿verdad? Ajá. Sí. Por ejemplo, el primer anillo no va definido con, solamente está definido con qué. Este primer anillo, el de más abajo, No, el de más pequeño. a este todavía apenas le agregamos la concentricidad, bloqueamos su rotación y nos falta dar su posición vertical a lo largo de Y. Todavía no está completamente definido, sí, todavía no. Y para eso, ya que andamos por aquí, pues nos falta agregar la pieza sobre la que va a apoyarse, ¿no? Y se apoya sobre la pieza numerada con 1 de este lado. Que bueno, pues la 001, no había mucho que buscarle. Ok, entonces desde insertar componentes una vez más, vamos a examinar e insertamos la pieza ABH001. Que puede que les pase lo siguiente, ¿no? Que parece que no está. Bueno, eso tiene que ver con la vista de sección. Entonces lo que está pasando ahí es que obviamente se encuentra delante del plano que estás cortando, ¿no? Si desactivas la vista de sección, pues ya empieza a aparecer. Y comenzamos agregando una vez más la relación concéntrica, ¿no? Que de hecho creo que todas van a llevar esta relación. Bloqueamos la rotación. ¿Y es la hora que se despierte Fabio? ¿Qué? Y para poder ubicar esta última pieza, pues también necesitamos la brida donde hace contacto, ¿no? Entonces vamos a ver qué número tiene la brida. Brida es la 002.
Es una alarma. Sí, ya para que te despiertes, Fabio. Son ya, bueno. Y ahí está la brida. Y está, fíjense, por ejemplo, ¿no? Otro caso de estos donde puedes sobredefinir mucho la posición de la brida. Porque lo que tú pensarías de manera regular es que tendrías que establecer concentricidad de los 4 puntos que tiene para ensamblarse, ¿no? Pero lo cierto es que 2 son más que suficientes, ¿no? 2 puntos y otra vez una relación de coincidencia de esta cara con la cara inferior del cilindro donde se va a sujetar. Sí, entonces agreguen esa coincidencia y únicamente 2 de concentricidad, sí, para que no se le sobredefina el modelo. Listo, 1, por supuesto, no bloqueamos la rotación. Y les va a quedar completamente definida con esas 3 relaciones. ¿Toca bloquear la rotación? No, en absoluto, en este caso no. Sobredefine el modelo, ¿no? Y aparte, si la bloqueas con la primera relación de concentricidad que aplicas, pues te va a quedar una orientación rara, ¿no? Se me olvidó agregar una modificación que habíamos hecho a este. Bueno, ahorita se las explico. Ok, ahora para ensamblar la pieza 1, pues no vamos a ver nada adentro, ¿no? Pues otra vez se vuelve vital que podamos tener una vista de sección. Pues igualmente, ya sea en el alzado o en la lateral, vamos a hacer una vista de sección. Vean cómo la pueden mover bien bonito. Y ahora sí, de la cara superior de la pieza 1, hay que hacer coincidencia con el disco. ¿Cuál es la idea? Bueno, precisamente que este disco queda, como se dice, loco, es decir, está suelto, no está fijo, y entonces toda esta parte superior puede girar alrededor de ese disco. Aunque esta pieza, por supuesto, si se acuerdan más bien la geometría de acá abajo es el cuadrado, esto lo insertamos en un tubo de PTR, no en un perfil cuadrado, entonces esto queda fijo y todo esto de arriba puede girar libremente. ¿Sí? El disco, en este caso, si se acuerdan, este disco también es de PTFE. Ese material tiene muy poco coeficiente de fricción, entonces te permite precisamente que se deslice sin mucha fricción. Y entonces el disco que teníamos con la configuración 006, que es el que ahorita está suelto, pues tiene que coincidir con esta cara que nos queda libre de la pieza 1. ¿Cuál es su idea?
Si se fijan bien, la altura de ese último anillo está un poquito sobredimensionada con respecto a la altura donde acaba la cara del cilindro que gira, ¿no? La idea de eso es precisamente que cuando tú aprietas el tornillote que viene por acá arriba, aunque quede muy apretado, digamos que la posición vertical se queda ya fija, pero la posición angular se puede seguir moviendo, porque la pieza que viene arriba sigue deslizando sobre este disco, que en este caso sería la cara del tornillo. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? ¿Le echaron coco a este? Sí, sí hubo mucho coco en este diseño. ¿Qué nos ¿Cuál es falta? ese de abajo? ¿Cómo se llama el número? Este de Dani. No, el pin que está antes. Este es el 1. Ese número. Y entonces fíjense, ahora lo que voy a hacer es que voy a arrastrar los elementos del ensamblaje para que nos queden más o menos en el orden que quedaron. No importa en este caso porque los elementos no están diseñados uno en función del otro. Y aunque las posiciones de posición sí dependen unas de otras, aquí no hay problema, ¿no? Porque eso ya lo hace cuando se encuentran todos los elementos. Digamos, en tiempo de compilación, las relaciones las toma en cuenta hasta el final, ¿no? Entonces vamos a empezar a arrastrar, ¿no? Por ejemplo, el 001 lo voy a llevar hasta acá arriba. Luego el 002, aquí está bajito. El 3. Ya está el 4. Aquí está el 5. Aquí está el 6. Y ya está más ordenado todo, ¿no? Si eran 7 piezas, ¿no? La vida ya no es Diego, Sí. ¿cómo hago para identificar una relación de coincidencia? Es que en el último anillo que hicimos coincidente se me agregó una relación de coincidencia con la cara, digamos, superior. Ok, esa es buena. Ya lo habíamos visto, pero solo una vez. La forma de hacer eso, si tú ya identificaste el anillo, es que lo puedes hacer por acá, en la izquierda, haces un clic y le pides ver relaciones de posición. ¿Sí? Y aquí te va a dar la lista de con quiénes se encuentra relacionada esa pieza. Lo que puedes hacer aquí de la lista es hacer otra vez un clic sobre la relación que quieres modificar y decirle editar operación. En tu caso, por ejemplo, que me dices que te equivocaste de cara, puedes ir acá al selector y simplemente eliminar la cara que no quieres y aquí agregar la que sí necesitas con la que se relaciona. Y bueno, por hoy si quieren lo dejamos aquí, de hecho creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Nos queda un minuto, pero no vamos a hacer nada, ¿verdad? Y la siguiente clase ya agregamos el subensamble, agregamos de una vez los elementos de Toolbox y de una vez hacemos la explosión. Así que la explosión básicamente es lo que ven aquí, no simplemente una separación de las piezas. Sí, ya para que vayan sabiendo también esa parte. Chicos de León,